Hola amigos y amigas que me siguen en mi canal de YouTube. Mi nombre es Álvaro Arnés, estudiante de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad Mayor de San Simón. Y el día de hoy les tengo un tema de gran importancia y muy interesante, que es el proceso formativo. Toda la información y todo el material para poder realizar esta explicación y esta exposición la he obtenido del libro Didáctica General, la Escuela en la Vida, del reconocido doctor Carlos Álvarez de Zayas. Es un doctor en ciencias pedagógicas de origen cubano que tiene un reconocimiento honoris causa que le otorgaron en México 2014 y que tenemos la fortuna de que radica aquí en nuestra ciudad, Cochabamba, Bolivia. Sin más que decirles en la introducción, pues vamos a pasar a realizar la explicación del mismo. Bueno, compañeros, para empezar con el tema, debemos saber y conocer que existe un gran problema social. ¿Cuál es este problema social? Consiste en que todos los países y todas las comunidades en el mundo buscamos una mejor formación de nuestros ciudadanos, para que con esto pues los países podamos avanzar de mejor manera y la sociedad pueda ir igual en la misma dirección. Entonces, este problema social será resuelto por un buen proceso formativo. Así es como resolveremos este problema social, con un buen proceso formativo. Este proceso formativo es un objeto de estudio de la pedagogía. Para entender bien qué es el proceso formativo, lo vamos a conceptualizar diciendo: el proceso formativo es el conjunto de acciones e interacciones entre estudiantes, docentes, espacios y recursos educativos para lograr el aprendizaje. Una vez que entendamos bien este concepto, que como está claro, es la interacción entre estudiantes, entre el profesor, entre los espacios donde nos movemos en el día a día para adquirir información y conocimiento y los recursos que utilizamos para este mismo, para lograr aprendizajes. Ahora, para solucionar este problema social requerimos de una preparación, la preparación de los ciudadanos. Esta preparación será dada a través de un excelente proceso formativo, el cual nos llevará a una solución del problema, que es educarlos. ¿A quiénes? A las personas en su conjunto, en todas las sociedades. ¿Para qué? Para que puedan enfrentar problemas de mejor manera, para que las personas, cuando se les susciten ciertos inconvenientes, ciertos problemas en la vida, en el trabajo, en el estudio, en la familia, etcétera, pues lo solucionen de la mejor manera. Satisfacer a la sociedad. Como les digo, una sociedad con personas mejor educadas, mejor formadas, va a satisfacer todas las necesidades y van a avanzar hacia un presente y un futuro mejor. Y una labor eficiente y con excelencia, pues volvemos a lo mismo. Todas las personas podrán realizar todas sus actividades, ya sean laborales, profesionales o ya sean en temas personales como padres, como hermanos, como grupo de una sociedad, de un equipo, etcétera, con eficiencia y excelencia, a través de un modelo educativo que iremos exponiendo más adelante, que nos proporciona este gran autor. Ahora, el proceso formativo tiene dos grandes dimensiones. Estas dos grandes dimensiones son la instrucción y la educación, las cuales serán la base de la exposición para poder entender la diferencia y las similitudes y la interrelación de estas dos dimensiones. Bueno, amigos y amigas, como habíamos dicho con anterioridad, la pedagogía estudia el proceso formativo. Por tanto, es importante conceptualizar qué es la pedagogía. Y decimos: es la ciencia que estudia el proceso de formación de los individuos para que estos se incorporen de forma activa y consciente a la sociedad. En base a este concepto de pedagogía, el autor nos da un modelo para hacer un proceso formativo eficiente, que nos dice el objeto.
¿Cuál es el objeto del proceso formativo? La necesidad social. Esa necesidad social es, como habíamos dicho con anterioridad, que todos los países en el mundo buscan tener una mejor educación y formación para que su sociedad pues vaya y avance hacia adelante. Ahora, esto nos va a plantear un problema, que es la preparación para que esta necesidad social sea satisfecha. Ahí entrará un proceso formativo eficiente, eficaz, que nos pueda llevar a un objetivo. Ese objetivo será la educación, que logremos educar y logremos mejorar y satisfacer esta necesidad social. Entonces, estos tres factores tienen una interrelación muy importante. Y si hablamos de que la necesidad social, la preparación y la educación están interrelacionadas y van a llegar a formar una mejor sociedad, pues estaríamos diciendo que tiene carácter de ley. Y ese carácter de ley se convierte en la primera ley de la pedagogía. Continuando con el tema, debemos conceptualizar qué es función y qué es dimensión, que están interrelacionadas con el objeto, que recordemos es la necesidad social. Es importante entender estos dos conceptos, ya que más adelante nos van a ayudar a entender por qué hay la diferencia entre la educación y la instrucción. Y decimos, función, vínculo entre un tipo de proceso y la función que el mismo ejecuta. Dimensión, caracteriza la proyección de un objeto en cierta dirección. Si nos vamos nuevamente a la función y existiera una función que tenga varios procesos y muchas dimensiones, estaríamos hablando de que es una función compleja. Por ejemplo, si hablamos de la educación, tiene un cierto y un grado de complejidad bastante amplio, ya que abarca muchas áreas teóricas, científicas y de la vida en general. Ahora hablaremos de las dimensiones del proceso de formación. Más allá de las dimensiones, también tiene que ver con sus funciones básicas. Como habíamos dicho con anterioridad, el proceso formativo tiene dos dimensiones, la instrucción y la educación. La instrucción es la apropiación de conocimientos, dominio y de habilidades. Es específica y concreta. Y su función es la de formar hombres en una rama del saber. Podríamos decir entonces que la instrucción es cuando te enseñan temas específicos, teóricos, científicos, los cuales están orientados a una rama del saber en específico, están orientados a llevarte a conocer algo para un trabajo, por ejemplo, o están orientados a darte una profesión, a darte una carrera para la vida. En cambio, la educación es la formación de cualidades, pensar, actitudes, sentimientos. Es espiritual y bastante compleja, como habíamos dicho con anterioridad, y tiene una función de formar al hombre para la vida. Esto quiere decir que la educación busca un objetivo más trascendental que la instrucción. Tiene un contexto mucho más amplio. No solamente se enfoca en la parte teórica o científica, sino se enfoca en la parte del pensar de uno mismo, las actitudes de uno mismo, los sentimientos de uno mismo, lo espiritual. Todo lo que vamos a adquirir en la instrucción va a depender de cómo nos los enseñan y cómo lo asimilamos nosotros, cómo lo utilizaremos en el día a día. Por tanto, la educación no nos prepara solamente para una carrera, sino nos prepara para la vida misma, para el día a día. Es algo mucho más profundo y mucho más trascendental. Como la educación es más trascendental y es más compleja, pues tiene más dimensiones, las cuales son el desarrollo, lo anímico y lo místico, los cuales pasaremos a explicar a detalle a continuación. Bueno, la educación tiene tres dimensiones. La primera, el desarrollo.
son las facultades o potencialidades espirituales y físicas. Bueno, estamos hablando aquí de que en el desarrollo vamos a tener ciertas facultades y potencialidades para poder realizar nuestros trabajos o nuestros quehaceres o nuestra simple interrelación con los demás. En este gráfico, como ven, todo está interrelacionado y nos va a ayudar de mejor manera a entender este desarrollo. Por ejemplo, tenemos la capacidad. La capacidad es la facultad de poder hacer algo a través de las habilidades que tengamos. Estas habilidades nos van a, nuevamente reiteramos, facultar para realizar una determinada tarea y nos volverá competentes para hacerla. Entonces, estos cuatro tienen una gran interrelación: la capacidad, la facultad, la competencia y la habilidad. Después pasamos a la segunda dimensión, a lo anímico. En esta educación, pues decimos que es la significación del contenido guiado por el profesor. Todo el contenido que nos vayan a dar nuestros maestros estarán identificando ciertos valores en nosotros y nos estarán inculcando, más allá del contenido científico y teórico, ciertos valores en nuestras personas. Así establecerán el carácter, es decir, las características de cada uno de nosotros. Podríamos decir que estos valores que nos van a inculcar y guiar nuestros maestros van a determinar qué tipo de personalidad vamos a tener. Y estos serán los principios pedagógicos de los cuales partiremos para formarnos como personas. Con lo anímico viene el alma, que el alma es el punto de inflexión para poder desarrollar la parte vegetativa, sensitiva e intelectual de las personas. Después pasamos a la dimensión mística. Esto nos dice que es la formación de sentimientos originado en el sentido que el contenido tiene para sí mismo. Esto habla de mucha subjetividad que tiene que ver hartísimo con la fe. Prioriza lo que uno cree. A partir de lo que yo creo, a partir de mi fe, voy a desarrollar los demás conocimientos. Es algo, como les iba reiterando con anterioridad, muy de cada persona, muy subjetivo. Cada uno va a tener una diferente forma de aprender, de asimilar en base a lo que uno mismo cree. Esto generará una actitud frente a todas las personas que nos rodean y a las cosas que nos rodean. Cada actitud de cada persona pues será diferente ante estas situaciones. Y será el principio del desarrollo vegetativo, sensitivo e intelectual, al igual que lo hace lo anímico. Ahora hablaremos sobre la segunda ley de la pedagogía, que tiene que ver con la diferencia y la similitud de la instrucción con la educación. Decimos que la instrucción es la influencia de lo objetivo en la subjetividad del ser. Esto quiere decir que cada persona tiene una forma de pensar y de ver las cosas en su subjetividad, pero en la instrucción es todo lo que vamos a asimilar de afuera, todo lo objetivo, toda esa información objetiva que viene de afuera, como las materias teóricas, científicas, etcétera, que van a influenciar en nuestras personas al adquirir esos conocimientos. En cambio, la educación es lo contrario, es la influencia de lo subjetivo en esa objetividad. ¿Qué significa esto? Que cada persona va a hacer uso diferente de esa objetividad, de esa instrucción, de ese aprendizaje. Para empezar, lo va a asimilar diferente, le va a dar un uso diferente y hasta lo puede entender de diferente forma, porque va a influenciar tu personalidad, tu carácter, en cómo vas a recibir esas instrucciones. Entonces, podemos decir que la segunda ley de la pedagogía nos dice en que se educa cuando se instruye, pero hacia dónde depende de cómo lo hace. Para entender mejor este concepto, vamos a dar un ejemplo. Y decimos, si un maestro de biología está enseñando a sus alumnos las características de un mamífero, por ejemplo el rinoceronte,
Y al mismo tiempo, al enseñar estas características, habla de que debemos cuidar a esta especie ya que está en extinción, y también debemos cuidar el ambiente en el que vive para que esta especie sobreviva, pues estaría haciendo un trabajo íntegro, estaría instruyendo y educando, ya que el alumno va a recibir la instrucción de qué son las características de este mamífero, va a conocer al mamífero, pero al mismo tiempo va a generar conciencia de que debe cuidar el medio ambiente, de que debe cuidar a esa especie para que no llegue a la extinción. Entonces estaría dando una instrucción y una educación al niño. Pero si el docente solamente enseña las características del mamífero y no toma en cuenta, digamos, el cuidado de la especie o no genera conciencia del medio ambiente, pues solamente estaría instruyendo, mas no estaría educando. Ahora hablaremos de la clasificación de los procesos formativos. Estos se dividen según su función y según el nivel teórico. Según su función se dividen en educativo, desarrollador e instructivo. Y hemos hablado de lo que es el desarrollo de la educación y también hemos hablado de lo que es la instrucción. Así que vamos a hacer una subdivisión en lo educativo, ya que existe la educación en sentido amplio, que estaríamos hablando de todas las instituciones. ¿A qué se refiere esto? Que todas las instituciones quiere decir de todo lado donde podamos recibir educación, ya sea en la familia, ya sea en la escuela, en la universidad, en agrupaciones religiosas, políticas, en la sociedad en general. Eso está hablando en sentido amplio. Ahora tenemos la educación en sentido estrecho, que sería solamente la escuela, ya que la educación en sentido estrecho tiene que ver mucho con la sistematización de la educación. Entonces, por tal motivo, se le da esta tarea en particular solamente a la escuela. Después tenemos la clasificación según el nivel teórico, que sería la escolar y la no escolar. Aquí podemos ver un gráfico en el que nos dice grado de ciencia pedagógica, donde hay más ciencia pedagógica es en la escolar y donde hay menos ciencia pedagógica es en la no escolar. Ahora hablaremos en la escolar. La escolar se divide en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso de enseñanza-aprendizaje es el proceso que conocemos muy sistematizado, en el cual hay un docente, hay un profesor y hay un alumno, un educando. El profesor enseña y el alumno aprende. Muy sistematizado. También tenemos el proceso extradocente. Esto se refiere a que la educación y la formación no puede estar siempre, digamos, ligada a una materia en específico. Por ejemplo, hay una menor sistematización en el tema de que en los colegios tenemos los grupos de coros, por ejemplo. Ese es un aprendizaje extradocente, ya que no se ramifica de una materia en especial del colegio, de la escuela. Después tenemos el proceso extraescolar. Como dice su nombre, es extra los horarios de la escuela y tiene que ver con el aprendizaje que puedas adquirir en horarios fuera de la escuela con un menor grado de sistematización, pero que la escuela sigue, digamos, controlando esta formación. Por ejemplo, el día de hoy es muy común ver en colegios particulares que se han abierto escuelas de deportes que dependen de los mismos colegios, pero que se realizan en horarios diferentes a las de clases y no cuentan con una sistematización de notas, de aprobados o de reprobados. Ahora tenemos la otra división, que es la no escolar. Esta no escolar se refiere al proceso formativo de la familia, proceso formativo de organizaciones políticas y masas y otras instituciones. Como dice acá, es un proceso que no depende de la sistematización de la escuela, es no escolar, pero que vamos a formarnos y a educarnos, como habíamos dicho acá, por ejemplo, en sentido amplio, con nuestras familias, con las agrupaciones a las cuales pertenezcamos, con las personas que nos rodean en el día a día. Y aquí, por ejemplo, podríamos encontrar
a la formación en el deporte también. El deporte va a aportar mucho a tu educación y el aporte te va a formar como persona y vas a asimilar esos principios y valores que te da la práctica de algún deporte. Bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de la exposición. Les agradezco muchísimo por haberme puesto atención, pero antes de cerrar el video, quiero hacer una retroalimentación rápida acerca de lo que es la instrucción y lo que es la educación, ya que esto va a hacer gran diferencia en el proceso formativo que vayamos a dar nosotros. Recuerden que la instrucción es la parte teórica, científica y sistematizada del aprendizaje. En cambio, la educación es un tema mucho más trascendental y mucho más complejo, que conlleva a los sentimientos, a los valores morales, a la espiritualidad, a la fe, a muchas cosas de cómo lo vamos a asimilar y cómo lo vamos a utilizar, cómo lo vamos a entender y cómo lo vamos a transmitir. Entonces es muy diferente. Nosotros debemos aprender a instruir y a educar, o a educar por medio de la instrucción, ¿no? Esto es importante, demasiado importante, ya que nosotros tenemos que ser agentes de cambio en este sentido. Recordemos que ya sea como formadores de alumnos iniciales en el deporte, como formadores de personas que van a iniciar sus primeros pasos en la actividad física, como promotores de la salud o como entrenadores de alto rendimiento o inclusive como nuevos docentes de la universidad en un futuro, pues debemos aprender muy bien este significado de lo que es la educación, ya que si nosotros logramos dar un excelente proceso formativo a nuestros alumnos, pues esto va a generar un cambio grande a nivel social. Vamos a poder llevar a nuestra sociedad, por ende a nuestro país, a mejores futuros, a mejores ciudadanos vamos a poder formar, porque vamos a entender muy bien de que tiene que ser una enseñanza integral a través de lo que todos nosotros vayamos a hacer, y eso es muy importante, ya que la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Nosotros debemos empezar de acá, de nosotros, con este cambio, con este proceso, para satisfacer todas las necesidades de nuestra sociedad y para llevar a nuestra Bolivia a un mejor futuro a través del área en que nos encontramos. Entonces, compañeros y compañeras, les recuerdo de que cualquier información y quieran profundizar en este tema, les aconsejo mucho este libro. Este libro lo pueden encontrar en la editorial Quipus. Es un libro excelente, la verdad que me ha abierto mucho la perspectiva de cómo aprender y de cómo enseñar, y es muy recomendable. Tiene que estar en la biblioteca de todos. Bueno, amigos y amigas, no me queda más que decirles que se suscriban a mi canal para que sean los primeros en recibir las notificaciones. Denle a la campanita para que sean los primeros en saber cuando subo un nuevo video, y por favor les pido que comenten el video para que podamos hacer siempre un intercambio de ideas, de conocimientos en el marco del respeto. También les invito a que me den un like y que compartan el video con todas las personas que puedan. Conmigo nos vemos hasta el próximo video, que estén muy bien, chao.